¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las vidas más sorprendentes y extraordinarias? Este viaje nos lleva a descubrir personajes que transformaron sus realidades en algo tan asombroso que resulta difícil de creer. Desde imperios construidos desde cero hasta influencias que cruzan fronteras, estas historias capturan algo más que simples éxitos. Muestran lo que sucede cuando el ingenio, la estrategia y la determinación redefinen por completo lo que consideramos posible. Cómo un pastor construyó un imperio desde la nada. Al principio, todo parecía un sueño imposible. Un hombre con una fe inquebrantable y una visión más allá de lo imaginable se enfrentaba a un escenario humilde. Un pequeño grupo de fieles reunidos en una iglesia modesta en Nigeria. ¿Quién podría haber predicho que ese lugar sería el inicio de un imperio valorado en cientos de millones? David Oyedepo, conocido como el obispo de la prosperidad, no solo predicaba sobre la fe, sino que la convertía en acción. Lo que sucedió después es tan extraordinario que cuesta creerlo. En retrospectiva, el viaje de este líder espiritual es una lección magistral sobre visión, estrategia y ambición. Al observar los primeros pasos de Oyedepo, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuál fue el momento que lo cambió todo? La respuesta es tan simple como sorprendente: creer en lo imposible y actuar como si ya fuera una realidad. La transformación comenzó con un concepto audaz: convertir la iglesia en el centro de un movimiento global. Living Faith Bible Church, conocida mundialmente como Winners Chapel, se expandió desde ese pequeño rincón de Nigeria a más de 65 países. Pero no se detuvo ahí. Oyedepo entendió que la verdadera influencia requería diversificación. Sus ingresos ya no provenían únicamente de los diezmos. Este visionario transformó el ministerio en un conglomerado de negocios, desde panaderías y estaciones de servicio hasta centros comerciales. Además, su imperio se fortaleció con la educación. Fundó universidades como Covenant University, reconocidas por su excelencia académica y su enfoque innovador. Estas instituciones no solo enseñaban habilidades, sino que moldeaban futuros líderes. En cada rincón del mundo donde Winners Chapel tenía presencia, el impacto era palpable. Por otro lado, su estrategia mediática redefinió cómo se comunicaba el mensaje de la fe. Oyedepo no solo predicaba desde un púlpito. Su voz resonaba en emisoras de radio, programas de televisión y plataformas digitales. La tecnología se convirtió en su mejor aliada, llevando su mensaje a millones, sin importar las fronteras. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. ¿Cómo logra alguien manejar un conglomerado espiritual y empresarial de esta magnitud sin perder la esencia de su mensaje? Para Oyedepo, la clave estaba en mantener la fe como el núcleo de todo. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Algunos argumentaban que esta opulencia estaba en contradicción con los valores cristianos de humildad. Finalmente, queda una pregunta inquietante. ¿Es compatible un ministerio con tanta riqueza y poder con los principios espirituales que predica? Oyedepo, sin titubear, afirma que sí. Para él, la prosperidad es una manifestación de la fe bien empleada. Aunque las opiniones se dividen, lo que es innegable es que el obispo David Oyedepo ha dejado una huella imborrable en el mundo religioso y empresarial. ¿Es este el verdadero ejemplo de que la fe puede mover montañas, incluso si esas montañas son de dinero? La respuesta, como la historia de Oyedepo, sigue siendo tan intrigante como desafiante. El predicador que domina los cielos y los negocios. Pero si la historia de David Oyedepo te dejó pensando en los límites de la fe, Kenneth Copeland los lleva más allá, a alturas literalmente extraordinarias. Este pastor, conocido mundialmente como uno de los mayores defensores del Evangelio de la Prosperidad, no solo construyó un imperio religioso, sino que también conquistó los cielos. Con una flota de aviones privados y un patrimonio neto que asciende a más de $550 millones, Copeland representa el pináculo de un fenómeno que sigue generando debate en todo el mundo. Copeland comenzó con lo que muchos considerarían casi nada: una Biblia y un sueño. En los primeros días de su ministerio, viajaba por carreteras polvorientas para predicar a pequeñas congregaciones. Sin embargo, con una visión clara y un carisma que parecía no tener límites, construyó una organización que combina la espiritualidad con la estrategia empresarial. Pero ¿cómo se convirtió este hombre en un símbolo global de la riqueza divina?
El punto de inflexión llegó cuando Copeland entendió el poder de los medios de comunicación. Fundó Kenneth Copeland Ministries, una organización que opera con precisión casi corporativa. Desde entonces, ha utilizado programas de televisión, emisiones de radio y plataformas digitales para transmitir su mensaje a millones de seguidores en más de 130 países. Su presencia en el espacio mediático es tan poderosa que algunos lo comparan con magnates de la industria del entretenimiento. Además, su uso de los aviones privados ha sido una fuente de fascinación y controversia. Copeland argumenta que estos aviones son una herramienta indispensable para su ministerio, permitiéndole viajar por el mundo y predicar a un ritmo que, según él, sería imposible con vuelos comerciales. Sin embargo, esta misma flota ha generado intensas críticas, especialmente porque muchos de sus seguidores enfrentan desafíos financieros significativos mientras apoyan su ministerio con donaciones. Por otro lado, Copeland ha ampliado su influencia más allá del ámbito espiritual. Sus inversiones incluyen propiedades de lujo y otras empresas que han diversificado aún más sus ingresos. Su mansión en Texas, una propiedad que se asemeja más a un palacio que a una residencia familiar, es un reflejo de su compromiso con el Evangelio de la Prosperidad. Según estudios recientes, se estima que su patrimonio neto se ha incrementado significativamente en la última década, destacando el crecimiento continuo de su ministerio. Kenneth Copeland Ministries no solo recauda fondos, también organiza eventos masivos, incluyendo conferencias y encuentros de fe que reúnen a miles de personas en busca de inspiración y dirección espiritual. Estas reuniones, transmitidas en directo por múltiples plataformas, consolidan su alcance global. Según un análisis publicado por el Journal of Religious Studies, este tipo de eventos no solo generan ingresos considerables, sino que también refuerzan la conexión emocional de los seguidores con el líder y su mensaje. Sin embargo, las críticas no han cesado. Expertos como el Dr. John Green, profesor de Ciencias Políticas y Religión en la Universidad de Akron, han señalado que este tipo de ministerios tienden a exacerbar las desigualdades económicas entre los líderes y sus congregaciones. Para Green, el Evangelio de la Prosperidad se presenta como una espada de doble filo. Ofrece esperanza a muchos, pero a menudo a un costo financiero significativo para quienes menos pueden permitírselo. Finalmente queda una pregunta inquietante. ¿Es este un caso de inspiración divina o de manipulación empresarial? Kenneth Copeland insiste en que todo lo que ha logrado es fruto de la bendición divina y del trabajo arduo. Sus críticos, en cambio, argumentan que su riqueza es una desviación de los valores fundamentales del cristianismo. Mientras tanto, Copeland sigue ascendiendo, tanto en los cielos como en su influencia global. ¿Es este el futuro de la religión moderna o una señal de que algo ha cambiado de forma irreparable en los valores espirituales? Continuamos en esta exploración del mundo de los pastores más ricos del planeta, y lo que nos espera a continuación no es menos fascinante. El lujo que desafía la fe, cuando los púlpitos brillan más que las estrellas. Pero si Kenneth Copeland alzó su ministerio hacia los cielos con su flota de aviones privados, hay otros pastores que han llevado el lujo a niveles que parecen deslumbrar más que cualquier sermón. Joel Osteen, Benny Hinn y otros predicadores de la prosperidad han redefinido lo que significa vivir en abundancia. ¿Cómo es posible que alguien que predica humildad y servicio viva en mansiones que rivalizan con los palacios de los antiguos monarcas? La respuesta puede ser tan inquietante como fascinante. En el corazón de Houston, Joel Osteen resplandece como un ícono del Evangelio de la Prosperidad. Su residencia, una mansión valorada en más de $10 millones, no es solo un hogar, sino una declaración de éxito. Rodeada de jardines impecables y equipada con todas las comodidades imaginables, esta propiedad se asemeja más a un resort de lujo que a una vivienda típica. Cada detalle parece diseñado para transmitir un mensaje. La prosperidad no solo es un derecho divino, es una prueba del favor de Dios. Por otro lado, Benny Hinn, conocido por sus cruzadas milagrosas, ha transformado la opulencia en un arte. Con un patrimonio que supera los $45 millones, Hinn no solo predica sobre las bendiciones, sino que las vive en cada aspecto de su vida.
Sus residencias de alta gama, distribuidas en diferentes partes del mundo, parecen sacadas de las páginas de una revista de lujo. Pero ¿es esta opulencia un reflejo del mensaje divino o una contradicción de los valores espirituales que proclama? Además, Hinn no es el único en recorrer el mundo en jets privados. Este tipo de transporte, que una vez fue un símbolo exclusivo de empresarios y celebridades, ahora se ha convertido en una herramienta común para los predicadores de la prosperidad. Las imágenes de estos aviones, con interiores personalizados y un precio que supera fácilmente los $10 millones, generan tanto admiración como controversia. Sin embargo, aquí es donde las tensiones se hacen más evidentes. Mientras estos líderes viven rodeados de lujo, muchos de sus seguidores luchan para llegar a fin de mes. Estudios recientes publicados por el Journal of Religious and Social Inquiry han señalado que el Evangelio de la Prosperidad puede ejercer una presión económica significativa sobre las comunidades más vulnerables. En lugar de proporcionar alivio, algunos críticos argumentan que estas enseñanzas exacerban las desigualdades existentes. Pero lo que verdaderamente desconcierta es la manera en que estos líderes justifican su riqueza. Argumentan que su estilo de vida no solo es un regalo divino, sino también una herramienta para inspirar a otros. Según sus palabras, demostrar que la prosperidad es posible es una forma de fortalecer la fe de sus seguidores. ¿Es esta una estrategia válida o simplemente una manera de eludir las críticas? Por otro lado, no se puede negar el impacto que estas figuras tienen en la vida de millones. Sus mensajes llegan a través de emisoras internacionales, eventos multitudinarios y plataformas digitales, consolidando su posición como líderes globales. Joel Osteen, por ejemplo, cuenta con más de 5 millones de espectadores semanales que sintonizan sus sermones, buscando orientación y esperanza. Finalmente, la pregunta que queda en el aire no es solo sobre ellos, sino sobre nosotros. ¿Qué dice nuestra fascinación con estas figuras sobre nuestra relación con la fe y el éxito? En un mundo donde el lujo y la espiritualidad parecen coexistir de manera incómoda, las historias de estos líderes nos obligan a reflexionar sobre nuestros propios valores. El brillo de estas mansiones y jets privados puede deslumbrar, pero también deja una sombra que plantea preguntas sobre la verdadera esencia de la fe y el precio que estamos dispuestos a pagar para perseguirla. Mientras las luces de sus lujosas propiedades iluminan el horizonte, las dudas sobre su legado se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. ¿Cuánto poder es demasiado para un pastor? En el resplandor de las mansiones y los jets privados que redefinen el estilo de vida de estos líderes, surge una cuestión aún más inquietante. ¿Qué sucede cuando el poder espiritual se convierte en influencia política y económica? La historia de estos pastores no solo es un relato de riqueza material, sino también de un dominio que trasciende los confines de la religión. Entre ellos, Valdemiro Santiago, fundador de la Iglesia Mundial del Poder de Dios, ha creado un imperio cuya magnitud parece desafiar la lógica. Santiago es un hombre que ha transformado su visión de la fe en una operación global de alcance inimaginable. Desde Brasil, su mensaje no solo se escucha en los púlpitos de sus iglesias, sino que también se amplifica a través de emisoras de radio, plataformas en línea y canales de televisión dedicados exclusivamente a transmitir su predicación. Esta red mediática le ha permitido alcanzar a millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de prosperidad y éxito. Con un patrimonio estimado en más de $600 millones, Santiago no solo lidera una iglesia, sino que administra un conglomerado que incluye inversiones en bienes raíces y otros sectores. Su visión va mucho más allá de lo espiritual. Ha logrado posicionar su organización como una fuerza social y económica en Brasil y otros países. Esto plantea una pregunta esencial. ¿Es la acumulación de poder económico un objetivo legítimo para un líder religioso? Por otro lado, el impacto de su influencia se extiende a la política. En Brasil, Santiago y otros líderes religiosos han demostrado un sorprendente poder para moldear decisiones gubernamentales. Según un informe de Religious Studies Review, el peso político de estos líderes a menudo se traduce en políticas públicas que reflejan sus valores y prioridades. Sin embargo, esto también ha generado tensiones, especialmente en una sociedad donde la separación entre iglesia y Estado es un principio fundamental. Además, el uso de su riqueza ha sido objeto de críticas.
Mientras sus seguidores aportan donaciones significativas, muchos de ellos enfrentan dificultades económicas. Esta dinámica, que a menudo se justifica como un acto de fe, también ha sido señalada como una forma de explotación. Los detractores argumentan que el modelo financiero de estas megaiglesias perpetúa las desigualdades que afirman combatir. Sin embargo, no todo es controversia. Santiago ha utilizado parte de su fortuna para financiar obras sociales que han tenido un impacto tangible en comunidades vulnerables. Desde programas de alimentación hasta iniciativas educativas, su organización ha proporcionado apoyo crucial en áreas donde los gobiernos locales han fallado. Esto complica aún más el debate. ¿Pueden estas acciones redimir la acumulación de riqueza por parte de los líderes religiosos? En este contexto, es inevitable mencionar a Alf Lukau, otro pastor cuya influencia rivaliza con la de Santiago. Lukau, con un patrimonio que supera los $1.000 millones, lidera Alleluia Ministries International, una organización que combina elementos de caridad, negocios y espiritualidad. Su historia refleja una tendencia global: el ascenso de líderes religiosos que operan como magnates corporativos, fusionando la fe con estrategias empresariales. Finalmente queda una verdad ineludible. Estos líderes no solo predican sobre el poder de la fe, sino que también lo ejercen en formas que redefinen el papel de la religión en la sociedad moderna. ¿Es este un avance inevitable en un mundo cada vez más interconectado, o es una desviación peligrosa de los principios espirituales fundamentales? Mientras las luces de sus imperios brillan intensamente, las sombras de las dudas éticas y sociales continúan creciendo. Lo que queda claro es que estos líderes han cambiado la percepción de lo que significa liderar una congregación, llevando la religión a un territorio donde el poder y la riqueza parecen no tener límites. Cuando la fe construye palacios y conquista el poder mediático, en el mundo de los megapastores, donde la fe y la riqueza parecen ir de la mano, un nombre destaca con un brillo casi cegador: Adir Macedo. Fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, este hombre no solo ha revolucionado el cristianismo en Brasil, sino que también ha construido un imperio mediático que lo posiciona entre los líderes más influyentes del mundo. ¿Cómo un pastor logra dominar un país no solo con su mensaje espiritual, sino también con el poder de los medios de comunicación? La historia de Macedo comienza como muchas otras, con un mensaje sencillo de esperanza y transformación. Pero pronto, su visión lo llevó mucho más allá de los púlpitos. En un movimiento audaz, compró Record TV, la tercera cadena de televisión más grande de Brasil, y la transformó en una plataforma para amplificar su mensaje. Esta decisión no solo consolidó su influencia, sino que también le otorgó un control sin precedentes sobre la narrativa cultural y social del país. El alcance de Record TV es asombroso. Desde noticieros hasta programas de entretenimiento y eventos religiosos transmitidos en vivo, esta cadena llega a millones de hogares cada día. Según un estudio reciente del Brazilian Institute of Media Analysis, el contenido de Record TV no solo refuerza el mensaje de la Iglesia, sino que también genera ingresos significativos, con una facturación anual que rivaliza con algunas de las corporaciones más grandes de Brasil. Sin embargo, la influencia de Macedo no se limita al ámbito mediático. Su capacidad para movilizar a millones de seguidores le ha otorgado un peso político considerable. Durante las elecciones presidenciales de Brasil, se ha señalado que su respaldo puede inclinar el resultado en favor de ciertos candidatos. Esta combinación de poder mediático y político plantea preguntas inquietantes sobre los límites éticos de la influencia religiosa. Además, el patrimonio de Macedo, estimado en más de $1.500 millones, incluye propiedades de lujo, universidades y otros activos que lo posicionan como uno de los líderes religiosos más ricos del planeta. Para sus críticos, esta acumulación de riqueza es incompatible con los valores cristianos de humildad y servicio. Sin embargo, sus seguidores ven en él un ejemplo vivo de las bendiciones que promete el Evangelio de la prosperidad. Por otro lado, la expansión global de la Iglesia Universal del Reino de Dios es un testimonio de la ambición de Macedo. Con presencia en más de 100 países, su mensaje ha cruzado fronteras y culturas, adaptándose a las necesidades locales mientras mantiene su esencia central.
Este enfoque estratégico ha permitido a la Iglesia no solo sobrevivir, sino prosperar en un panorama religioso cada vez más competitivo. Sin embargo, no todo es admiración y éxito. Las investigaciones sobre las prácticas financieras de la Iglesia han generado controversia. Informes recientes han señalado irregularidades en la gestión de donaciones, lo que ha llevado a procesos legales en varios países. Aunque Macedo ha negado todas las acusaciones, estas polémicas han manchado su legado y plantean preguntas sobre la transparencia en las megaiglesias. En el centro de todo, Macedo sigue siendo un enigma. ¿Es un visionario que ha utilizado su fe para transformar vidas y construir un legado duradero? ¿O es un empresario que ha encontrado en la religión una herramienta para acumular poder y riqueza? La respuesta a esta pregunta puede depender de quién la formule. Mientras tanto, los edificios de sus iglesias, con sus imponentes cúpulas y elaborados diseños arquitectónicos, se alzan como un recordatorio tangible de su influencia. En las noches, cuando las luces iluminan estos monumentos a la fe, es difícil no preguntarse, ¿qué sucede cuando la religión y el poder se entrelazan de esta manera? El legado de Macedo no es solo una historia de riqueza y éxito, sino también un reflejo de cómo la religión puede moldear el mundo moderno. En un universo donde los pastores pueden ser magnates y los sermones se transmiten en alta definición, las fronteras entre la fe y el comercio se vuelven cada vez más difusas. Y en ese cruce de caminos, Adir Macedo se encuentra en el centro, desafiando nuestras percepciones sobre lo que realmente significa liderar con fe. El predicador que convirtió la fe en un negocio de 1.000 millones. Cuando los imperios religiosos parecen desafiar los límites de lo imaginable, surge una figura que lleva esta tendencia a un nivel completamente nuevo. Desde Sudáfrica, Alf Lukau, líder de Alleluia Ministries International, ha construido un legado que combina espiritualidad, caridad y negocios. Con un patrimonio estimado en más de 1.000 millones de dólares, Lukau no solo predica sobre prosperidad, sino que la vive de una manera que deja al mundo asombrado. La historia de Lukau no es la de un líder convencional. Desde los primeros días de su ministerio, demostró una habilidad extraordinaria para conectar con su audiencia, ofreciendo esperanza y soluciones prácticas a los desafíos de la vida cotidiana. Pero fue su enfoque estratégico y empresarial lo que realmente lo distinguió. ¿Cómo alguien logra combinar elementos de liderazgo espiritual con prácticas de negocios modernas para alcanzar tal magnitud de éxito? Una de las claves del éxito de Lukau ha sido su capacidad para aprovechar el poder de los medios de comunicación. Sus servicios religiosos, transmitidos a través de múltiples plataformas, llegan a millones de personas en todo el mundo. Las imágenes de sus eventos, con miles de fieles reunidos en estadios y auditorios colmados, son una muestra del alcance de su influencia. Además, su presencia en redes sociales ha transformado la forma en que los líderes religiosos se conectan con sus seguidores, utilizando herramientas digitales para expandir su mensaje a nuevas audiencias. Sin embargo, lo que realmente destaca a Lukau es su habilidad para diversificar sus ingresos. Más allá de las donaciones y diezmos, ha invertido en bienes raíces, medios de comunicación y proyectos caritativos que también generan recursos. Según un informe del Global Religious Business Journal, Lukau ha utilizado su influencia para crear alianzas estratégicas que benefician tanto a su iglesia como a las comunidades donde opera. Por ejemplo, su ministerio es conocido por organizar eventos de caridad que proporcionan alimentos, ropa y servicios médicos a miles de personas. Estas iniciativas no solo refuerzan su reputación como líder espiritual, sino que también consolidan la lealtad de sus seguidores. Sin embargo, este enfoque no está exento de críticas. Algunos argumentan que estas obras son una estrategia para justificar la acumulación de riqueza en nombre de la fe. Por otro lado, las controversias no han sido ajenas a su carrera. Lukau ha sido acusado de teatralizar milagros y de exagerar sus logros para atraer más seguidores. Aunque ha negado categóricamente estas acusaciones, el debate sobre la autenticidad de su ministerio sigue siendo un tema candente en los círculos religiosos y mediáticos. A pesar de todo, es innegable que Lukau ha creado un modelo de liderazgo que redefine lo que significa ser un pastor en el siglo XXI.
Su énfasis en la excelencia, tanto espiritual como organizacional, ha llevado a Alleluia Ministries International a convertirse en una de las iglesias más influyentes del mundo. Finalmente, queda una reflexión inevitable. ¿Es este modelo de ministerio una evolución necesaria en un mundo globalizado o representa una desviación preocupante de los valores tradicionales de la fe? Mientras las luces de sus eventos brillan intensamente y sus proyectos sociales impactan vidas, las preguntas sobre su legado continúan resonando. El liderazgo de Alf Lukau no solo desafía las expectativas, sino que también obliga a replantear las fronteras entre la espiritualidad y el éxito material. En un mundo donde la religión y los negocios parecen converger cada vez más, su historia es un recordatorio poderoso de que la fe puede moverse en terrenos tan inesperados como desafiantes. Si creías que la riqueza en la religión moderna era solo un lujo innecesario, Enoch Adeboye podría hacerte replantear esa idea. Este pastor nigeriano, con un patrimonio estimado en más de $110 millones, lidera una de las iglesias más grandes del mundo, la Redemption Camp. Pero su historia no es solo de riqueza, sino también de filantropía y poder espiritual. Adeboye ha construido un imperio espiritual que abarca más de 190 países. Su ministerio organiza eventos masivos que atraen a millones de personas, generando ingresos considerables. Pero lo que distingue a Adeboye de otros pastores es su enfoque en la caridad. Su organización ha financiado hospitales, escuelas y proyectos comunitarios que han transformado vidas en comunidades vulnerables. Por otro lado, sus jets privados y propiedades de lujo han sido objeto de críticas. Algunos cuestionan cómo un líder espiritual puede justificar este nivel de opulencia mientras predica sobre humildad y servicio. Sin embargo, Adeboye sostiene que estas herramientas son necesarias para llevar su mensaje a más personas y hacer frente a la creciente demanda de su ministerio global. A pesar de las críticas, su impacto positivo es innegable. Según un informe de la Global Religious Studies Review, los proyectos sociales de Adeboye han proporcionado recursos esenciales a millones de personas, especialmente en áreas donde las instituciones gubernamentales han fallado. Este enfoque pragmático, combinado con su mensaje espiritual, ha consolidado su lugar como una de las figuras más influyentes de la religión moderna. Sin embargo, queda una pregunta inevitable. ¿Pueden las obras de caridad justificar la acumulación de tanta riqueza? Para sus seguidores, la respuesta es un rotundo sí. Para sus críticos, es una contradicción que nunca podrá resolverse. Adeboye sigue siendo una figura polarizadora, pero su impacto en el mundo religioso es innegable. El escándalo que sacudió al Evangelio de la Prosperidad. No todos los pastores ricos permanecen en la cúspide del éxito sin cuestionamientos. Benny Hinn, una figura central del Evangelio de la Prosperidad, es el ejemplo perfecto de cómo las controversias pueden redefinir una carrera. Hinn, famoso por sus cruzadas milagrosas y su estilo de vida extravagante, sorprendió al mundo religioso cuando admitió públicamente que sus enseñanzas habían causado daño. Con un patrimonio de más de $45 millones, Hinn era conocido por sus jets privados, mansiones y eventos multitudinarios. Pero en 2019, en un giro inesperado, expresó su arrepentimiento por enfatizar demasiado el mensaje de la prosperidad. Según él, este enfoque había distorsionado las verdaderas enseñanzas cristianas y perjudicado a muchos de sus seguidores. Esta declaración provocó un terremoto en el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Mientras algunos lo elogiaron por su honestidad, otros lo criticaron por haber tardado tanto en reconocer el daño causado. Sin embargo, su decisión marcó un antes y un después en su carrera, llevando a otros líderes religiosos a reconsiderar sus propios mensajes. Según el Journal of Religious Accountability, este tipo de confesiones es raro en el mundo de los megapastores, donde la riqueza y la influencia suelen estar blindadas contra las críticas. La sinceridad de Hinn no solo expuso las fallas del Evangelio de la Prosperidad, sino que también abrió la puerta a una conversación más amplia sobre las responsabilidades éticas de los líderes religiosos. Hoy, Benny Hinn sigue siendo una figura compleja y polarizadora.
Su legado es tanto un recordatorio de los peligros del exceso, como una prueba de que incluso las figuras más influyentes pueden cambiar. ¿Es este un signo de redención o simplemente un intento de reparar un legado dañado? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. El pastor que mueve montañas de riqueza y política. En el universo de los pastores más ricos e influyentes, el poder político es una herramienta que no puede ser ignorada. Y si alguien ha logrado combinar espiritualidad, riqueza y política en un solo ministerio, ese es Paul Adefarasin. Este líder nigeriano, conocido por su imponente carisma y su enfoque estratégico, ha convertido su iglesia, la House on the Rock, en un pilar de influencia tanto espiritual como social. Con un patrimonio estimado en más de $50 millones, Adefarasin no es solo un predicador, sino un líder de opinión. Su iglesia, famosa por organizar el evento anual The Experience, reúne a cientos de miles de personas para una noche de música y adoración que trasciende las barreras religiosas. Este evento, que también se transmite globalmente, es un reflejo del alcance de su ministerio y de su capacidad para movilizar masas. Sin embargo, su influencia no termina ahí. Adefarasin ha establecido fuertes conexiones con líderes políticos y empresariales en Nigeria y en todo el mundo, utilizando su plataforma para abogar por el cambio social y económico. Según un análisis de la Global Religious Leadership Review, sus sermones a menudo incluyen temas sobre liderazgo ético y el impacto de la fe en la gobernanza. Por otro lado, sus críticos señalan que esta cercanía al poder político plantea preguntas sobre la verdadera independencia de su mensaje espiritual. ¿Es Adefarasin un puente entre la fe y el gobierno, o ha cruzado una línea que compromete su papel como líder religioso? A pesar de estas dudas, su influencia sigue creciendo, y su legado se extiende mucho más allá de las paredes de su iglesia. Adefarasin no solo predica sobre la fe, sino que también la aplica para construir una visión más amplia de lo que una iglesia puede lograr. En un mundo donde la religión y la política a menudo se entrelazan de maneras complejas, su historia nos lleva a cuestionar los límites de esa relación.